Hola amigos, hablemos de cuál es el beneficio de la intervención coronaria percutánea de forma preventiva versus el tratamiento médico óptimo en aquellos pacientes que presentan placas vulnerables. ¿Qué es una placa vulnerable? Es aquella que tiene un núcleo lipídico grande, con una capa fibrosa delgada, con macrófagos que están interactuando con el trombo, y esta placa es más susceptible de presentar una rotura. Esto a su vez se asocia más frecuentemente con síndrome coronario y muerte súbita cardíaca. Si observamos este estudio del JACC, vemos cómo aquellos pacientes con placa vulnerables hay un gran aumento de eventos cardiovasculares adversos mayores. Hoy por hoy, la intervención coronaria percutánea, de acuerdo a las guías, tiene unas indicaciones muy claras. Obviamente está para los pacientes que tienen un vaso culpable, aquellos que tienen lesiones coronarias que hemodinámicamente limitan el flujo, o sea, que tienen un FFR menor de 0,80, o que han causado un síndrome coronario agudo, que es lo que denominamos el vaso culpable. La terapia médica óptima estabiliza la placa, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que yo intervengo el vaso culpable, pero tienen lesiones no obstructivas? Tiene placas, placas vulnerables que no son isquémicas, que no están limitando el flujo. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué podemos hacer? El PREVENT, que es el estudio que permite evaluar cuál es el beneficio de la intervención coronaria percutánea más la terapia médica óptima, comparándolo con solamente la terapia médica óptima. Los pacientes eran aquellos que tenían placas vulnerables de alto riesgo. Alto riesgo implica que eran placas con más del 50% diagnosticadas por la arteriografía coronaria, pero que tenían un FFR negativo, más de 0,80. O sea, no limitaban el flujo coronario, por eso eran vasos no culpables. Estas placas vulnerables fueron identificadas por medio de IBUS, tomografía de coherencia óptica o espectroscopia. De allí se permite la clasificación o el diagnóstico de placa vulnerable. Y a más o menos 800 pacientes se les realizaba intervención coronaria percutánea más terapia médica óptima versus la terapia médica óptima. El objetivo primario era observar mortalidad, infarto del vaso diana, revascularización por isquemia o hospitalización por angina. Esto es un estudio aleatorizado, abierto, 15 países, 15 hospitales aproximadamente, con 4 países, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Nueva Zelanda. El tiempo de seguimiento, 2 años, con un máximo de seguimiento de 7 años aproximadamente. Los pacientes que se excluyeron de este estudio eran aquellos pacientes que se llevaban o tenían una intervención quirúrgica previa a nivel cardíaco, que el vaso presentara un stent con 2 lesiones en la misma arteria coronaria o lesiones muy calcificadas o anguladas o lesiones en bifurcación. Esos pacientes no eran candidatos para este estudio. Y si vemos las características básicas de los pacientes, eran con una media de 65 años, 76% eran masculinos, hombres, hipertensos, diabéticos, dislipidemia, la mayor representación fue por dislipidemia e hipertensión, 83% tenían angina estable o isquemia silente. ¿Qué quiere decir? Que eran síndrome coronario crónico. Era más el contexto de los pacientes, no era un contexto agudo. 38 al 41% tenían uno o dos vasos afectados, 50% era la descendente anterior y el promedio de LDL de los pacientes era de 88 miligramos por decilitro. Si vemos los resultados de las gráficas, vemos como hay una reducción del 46% a los 2 años de seguimiento y a los 7 años de seguimiento máximo, a favor del uso de la intervención coronaria percutánea más la terapia médica óptima. Vemos cómo estos dos componentes importantes generan un gran impacto en puntos duros, como muerte por causas cardíacas, infarto del vaso diana, la revascularización y la hospitalización por esa angina inestable. Recordemos que cuando se evaluaron los puntos individuales, que eran los puntos secundarios, también hubo un beneficio importante y estadísticamente significativo. Si vemos el NNT de los pacientes fue de 45
a los 2 años para el compuesto primario y fue de 87 a los 2 años para prevenir muerte cardíaca o infarto de miocardio. Menos del 1%, apenas 4 pacientes presentaron eventos adversos secundarios a la intervención coronaria percutánea. Si observamos el análisis de sus grupos, vemos cómo hay un beneficio en todos los grupos. Vemos a favor del uso de la intervención coronaria percutánea más la terapia médica. Este estudio novedoso nos muestra cómo si intervengo una placa vulnerable con alto riesgo de producir un evento, genera un gran impacto a 2 años y a 7 años aproximadamente. Es muy novedoso porque compara o combina la terapia médica óptima más la intervención coronaria percutánea. Pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Uno, este estudio solamente, pues el mayor porcentaje de pacientes eran con síndrome coronario crónico, o sea que no sabemos qué pasa con aquellos pacientes con síndrome coronario agudo y cuál sería el resultado en la intervención percutánea más la terapia médica óptima con estas placas vulnerables. O sea que puede haber una gran variabilidad en aquellos pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Qué pasa? Otra consideración importante es que el LDL de estos pacientes era aproximadamente 80. Si vemos, hoy por hoy las metas son por debajo de 55 en aquellos pacientes que han sufrido un evento. ¿Cuál sería el resultado de la intervención percutánea más la terapia médica óptima en aquellos pacientes que ya tienen una meta de LDL, por ejemplo, menor de 55? Recordemos que un LDL entre más bajo, mucho mejor, y LDL entre más bajo va a permitir una estabilización de la placa por los diferentes tratamientos que utilizamos. Entonces no sabemos cuál es el resultado cuando el paciente ya tiene una meta de LDL. Se observó un mayor beneficio en aquellos pacientes que se les implantó un stent con everolimus. Este estudio es generador de hipótesis y hay que tener en cuenta que no en todas las instituciones hay disponibilidad de iBus o tomografía de coherencia óptica para definir una placa vulnerable. Es importante resaltar si esto podría cambiar las guías. Yo creo que personalmente faltan estudios de mayor peso, mayor número, una N mayor, pero creo que este estudio abre la puerta a más estudios y genera grandes hipótesis. Hay que tener en cuenta que el estudio tuvo limitaciones. Es un estudio abierto exclusivamente en Corea del Sur, Japón, Taiwán y Nueva Zelanda. Presentaron una baja tasa de eventos primarios debido al excelente control que tenían los pacientes. Y algo importante es que el patrocinio fue de una fundación cardiovascular de Abbott, Philips, pero dentro de la metodología del estudio ellos aclaran que los que financiaron el estudio no tuvieron ningún papel en el diseño del estudio, en la recopilación de los datos y en el análisis de los datos, ni tampoco en la interpretación de los mismos. Como ya lo mencionaba previamente, vemos cómo entre más bajo el LDL permite una estabilización de la placa, haciendo que se vuelva más gruesa, disminuyendo el volumen del núcleo necrótico de esa placa, generando una mayor calcificación y mayor grosor de la capa fibrosa. Y esto pues favorece la composición o contenido de esa placa, haciendo que sea una placa menos vulnerable o un poco más estable.